Existen pocos placeres en la vida como el reencuentro con viejos amigos, volver a compartir entre risas, recuerdos, nuevos sueños y aspiraciones. En esta aventura recibimos a uno de nuestros amigos de la infancia y en menos de 24 horas ya estábamos viendo una de las obras más impresionantes del país, relajándonos en uno de los lugares más bellos y desconocidos de Las Vegas y terminando la noche en un show que mejor ni te explico. Porque si algo tiene esta ciudad es que te puede llevar de la paz total a la completa locura en solo cuestión de horas. Y créanme, eso fue justamente lo que nos pasó. Un saludo chicos, bienvenidos a otro día por acá, por Vibra Viajando. Por acá tenemos hoy a nuestro amigo Carlos, que los que son viejos en el canal hemos compartido muchas veces por allá por Florida. Esta vez pues le tocó a él venir acá a hacernos la visita por Las Vegas. Estamos en nuestra primera parada, un lugar muy interesante. Es el tema de muchísimas películas que yo no sé por qué todas las películas quieren tumbarla. Estamos aquí entrando a Hoover Dam. Este es un security checkpoint donde nos van aquí a preguntar si tenemos armas, si todo está en zona. Y para las personas que son de Santi Espíritu, esto es como si fuera la presa Sasa con el Escambray, ¿ves? La presa Sasa multiplicada por 22. La presa Sasa con el Escambray. Esto es, caballero, una de las maravillas de la ingeniería del mundo moderno. Vamos a estar enseñándoles unas vistas espléndidas. Así que ya saben, ahí tenemos a nuestro tipo haciéndonos las preguntas. Esperemos que no tengamos problemas. Muy verbal todo, caballero. Aquí el hombre nos preguntó que bajemos la ventanilla trasera, que si no tenemos armas a bordo, pero todo muy... ¿Tienen armas? No. Y entonces, aquí tenemos estas taquillitas que a veces se cobra, pero casi nunca es para cobrar. Ya vamos a casi que hacer entrada por acá. Estos son unas vistas, caballeros, increíbles. Qué rico está para tirarse, loco. Ese es el puente Sasa, el medio, loco. Aparte de ser una maravilla de la ingeniería, caballero, aquí está una de las mayores estaciones de generación que le da corriente a todas Las Vegas, incluso aparte de Arizona. De las principales fuentes de energía de toda esta zona están en Las Vegas. Una es la presa y la otra es paneles solares, caballero, que hay granjas de paneles solares por todos lados. Aquí tenemos el parqueo, aquí a la derecha. Vamos a guardar el carro para poder caminar por todo esto. Por allá pueden manejar, pero bueno, es más entretenido ir caminando. Vamos a dejar el carro por acá. Si cobran el parqueo, son 10 pesos, caballero. Aguanta ahí. Esto puede pagar en cash o con tarjeta. Hello. Any animals in the car? No. Yes. Me. Ya tenemos por aquí el tiquecito, muchachos. Tenemos que dejarlo en la pizarra para saber que pagamos, que todo está en orden, aunque tiene una sola entrada. No sé por qué debería ser distinto. Pero bueno, eso es lo que es. Vamos a parquear por aquí en el primer huequito que veamos y a caminar. Por aquí, chicos, tenemos una cafetería con un gift shop, una tienda de souvenirs. Que ahí venden almuerzo, venden cafecito, lo que sí. Aquí no hay drinky. Así que la mayoría de los lugares estos históricos no se venden bebidas alcohólicas. Ya, aquí tenemos el paseo que nos lleva directo a la presa. Echar un caminadito por aquí. Por aquí ese edificio de cristal, chicos, es el centro de visitantes. Si les interesa conocer acerca de la historia de cómo fue la construcción de la presa y de todo el proceso, es un buen lugarcito para hacer una parada rápida. Por
Por aquí tenemos este gran monumento que ondea la bandera. Dice en honor a todos los hombres que en estas tierras de soledad pudieron concebir un proyecto tan enorme y tan importante. Por aquí tenemos los escudos de muchos de los estados: New Mexico, Wyoming, Colorado, California, Utah y el nuestro. Miren Nevada ahí, nuestra águila imperial, con una de las frases más que caracterizan a los Estados Unidos, que es E pluribus unum, que quiere decir de muchos uno. Que eso en otros tiempos, quizás ahora está un poco debatido con la historia política que estamos viviendo en el país en este momento, pero Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un pueblo muy inclusivo y muy cosmopolita, muy multicultural. Entonces, donde siempre se ha respetado toda raza, toda religión. De hecho, este gran país está hecho de muchas personas, y eso es lo que significa esa frase: de muchos, uno. Miren qué bonito el monumento de acá de lejos, con la bandera americana ondeando ahí arriba. Vamos ya para caminar para esta parte de la presa, que de hecho está bastante seca, caballero. Esto es una de las crisis más grandes. Poco a poco los niveles de agua van bajando drásticamente. Imagínense que esas torres que ustedes ven ahí, inmensas, no ven unas aberturas que tiene ahí. Eso es para cuando la presa tomaba ese nivel, entraba por esos canales y salía a los generadores por acá, para evitar el desborde. Esos generadores hace muchísimos años que no ven nada de movimientos. Y ahora van a ver otro detallito interesante. No sé si pueden ver aquí un reloj que dice hora de Nevada, y ahora vamos a ver por allá otro reloj que dice hora de Arizona, porque justo en este puente está la frontera entre Arizona y Nevada. Para hacer un clavado desde aquí, no lo creo. Y miren, ¿no ven las marcas blancas por allá? Eso es históricamente donde la presa solía estar, que yo creo que al ritmo actual no lo vamos a ver más nunca. Otra parte bastante curiosa, chicos, es que este es uno de los depósitos de agua más grandes de la parte oeste de los Estados Unidos, muy importante para Las Vegas, para Arizona, para Utah. Y contrario de lo que piensa mucha gente, que la gente dice que Las Vegas, que el crecimiento, que es insostenible, Las Vegas, la ciudad de Las Vegas tiene uno de los proyectos de reciclaje de agua y de ahorro de agua más grandes que hay en los Estados Unidos. Es una cosa increíble. Han utilizado muchísimas tecnologías para purificar la misma agua que utilizan. Incluso el agua de las fuentes casi siempre se está recirculando, nunca va a waste, y las plantas de tratamiento son increíbles. Bueno, es una de las ciudades que menos impacto tiene, a pesar de lo grande que es, de todas las cascadas, de todos los casinos, de todo el turismo, que menos impacto tiene sobre los recursos hidráulicos de esta presa. Y una de las peores es Arizona, creo que es Phoenix. Les voy a poner por abajo por los comentarios con exactitud, pero para que vean que a veces la gente dice no, que Las Vegas no puede crecer más porque el agua es uno de los pocos problemas que tiene. Acá muchachos, que dice una maravilla de la ingeniería moderna y una de las maravillas de los Estados Unidos y una de las 7 maravillas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y ya por aquí, bienvenidos a Arizona. Aquí tenemos la hora de Arizona. Ven, esta es la otra torre de los spills que desbordan aquí. Y miren aquella allá. Imagínense que cuando subía mucho el agua, no ven la marca del agua, aquello es otro generador que va por una cueva que se mete por ahí, que se puede ver desde allá. Vamos a ver si la vemos allá. Ese generador, yo no sé cuántos años hace que no debe generar ni para cargar la batería del teléfono de nosotros. A la magnitud de esta estructura y de lo grande que es, dice que estaba viendo que es una de las estructuras que ha sido tema principal de muchísimas películas que todo el mundo se las quiere desbaratar. Dice que en las películas americanas, después de la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad,
Esta es una de las estructuras que más ha sido atacada. Salió en Soldado Universal, salió en 007, Estamos en el salió en Transformer, salió en San Andreas. Así que ya un detallito que no aporta nada, pero entretiene. Otro detallito es que la presa no siempre se llamó Hoover Dam. Originalmente era conocida como Boulder Dam, porque aquí hay muchos lugares que son nombrados así. Incluso hay un lugar que se llama una pequeña ciudad que se llama Boulder City. Y en 1947 fue que oficializaron el nombre en honor al presidente Herbert Hoover, que fue uno de los grandes impulsores de este proyecto. Por ahí atrás al fondo, muchachos, uno de los canales que le estaba diciendo del desborde. Miren el tamaño enorme que tiene. Esos son aliviaderos que ya salen por el otro lado de la presa. Otro detallito, esta represa se empezó a construir en 1931 y en ella perdieron la vida cerca de 100 trabajadores. Se empezó su construcción en plena depresión. Sin embargo, fue terminada en 5 años. Una cosa que para un megaproyecto de este tipo es increíble, cabrón. 5 años solo para construir todo esto que estamos viendo. Todas esas líneas que ven ahí, muchachos, también no son intencionales. Porque estaba leyendo que si hubieran vertido todo el concreto de una sola vez, hubiera demorado casi 100 años en enfriarse. Entonces, todas las construcciones fueron divididas por bloques y en el medio de esos bloques tienen líneas de enfriamiento con agua fría, que fue lo que pudo agilizar todo el curamiento del concreto. Una cosa que es adelantadísima para los años 30. Dice que fue una de las cosas más novedosas para ese tiempo. Otro detallito de la presa, muchachos, con la construcción de la presa todo esto era un desierto. Se creó todo este lago, que es un lago artificial, Lake Mead, que de hecho es el lago artificial más grande de los Estados Unidos. 9.3 creo billones de galones de agua, y le dio vida a todos los pueblos alrededor. De hecho, cuando han bajado tanto los niveles, lo pueden ver por allá, se han descubierto muchísimas cosas, como estructuras antiguas, algunos hasta ruinas y muchos cadáveres. No sé si todo el mundo sabe que Las Vegas en otros tiempos fue regida completamente por las mafias, y entonces era muy común que las personas que no estaban de acuerdo con algo los desaparecían, los metían en barriles y acababan en algún lugar en el lago. Ya venimos por aquí, por este lado. Estábamos allá en el mirador y miren la cortina, caballero. Eso es increíble. De hecho, el río no se ve ni por aquí. Todos esos techos que ustedes ven por allá abajo, todos esos son los generadores y las plantas. Entonces el río, la corriente del río pasa por debajo. Y miren todos los postes de alta tensión aquí. Eso es, vaya, mucho lo que tiran. Miren qué impresionante la presa. Vamos a ir ahora por allá para un miradorcito para verla bien, y después vamos a coger el carro que estamos allá y vamos a subir al otro mirador que les enseñé cuando íbamos entrando para subir arriba del puente. Hoover Dam, que está nombrada en honor a Herbert Clark Hoover, el presidente número 31 de los Estados Unidos. Pero aquí tenemos una de las taras bonitas dedicadas a todas las personas que perdieron su vida en la construcción de la presa. Por acá arriba, ellos trabajaron para que millones pudieran ver un día más brillante. Y aquí murieron para hacer que el desierto florezca. Sobre lo de florecer, me refiero a que me imagino que se deba referir a prosperidad, porque flores no es que tengamos mucho que ver. Ven que otra cosita, es verdad que los detalles son increíbles en todos estos lugares. Tú ven todos esos punticos con las líneas de bronce. Bueno, pues son las constelaciones: Meridiano de Solsticio, Capela, el Ecuador Galáctico. Aquí tenemos una tarja dedicada a un perro que era muy popular. Se dice que era el dueño de la presa, prácticamente. Muy querido por todos los trabajadores.
Dice que siempre lo sobrealimentaban y lo estaban consintiendo. Desgraciadamente fue atropellado porque se quedó dormido debajo de uno de los camiones de los obreros. You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by the tone? You got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah, I need to know we'll fall in love right here and now. Call me up whenever you're feeling low. Bueno chicos, pues ya estamos en el mirador del puente. Vamos a subir unas cuantas escaleritas. Este puente se llama Mike O'Callaghan o Pat Tillman. Fue construido en el 2010, así que realmente no es muy viejo. Porque antes el tráfico que pasaba desde Nevada a Arizona iba por encima de la presa. Eso era una cosa malísima. Creaba muchos cuellos de botella. Como pudieron ver, en la carretera es bastante estrecha de dos sentidos. Era malo para los turistas porque con tanto tráfico realmente no podían explotar como tal el turismo de la presa, y por una cuestión de seguridad, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, decidieron construir este puente para aliviar el tráfico por allá y por una cuestión de seguridad. Por eso también vieron que cuando entramos siempre hay un punto de control donde nos inspeccionan el carro y demás. Y el nombre Mike O'Callaghan se debe a que Mike O'Callaghan era un ex gobernador de Nevada, muy querido, y Pat Tillman, un ex jugador de la NFL, que después de los ataques del 11 de septiembre se unió al ejército y murió en Afganistán. Así que como se dice, Memorial Bridge. Imagínense muchachos, ya otro detalle de la ingeniería de este lugar. Como ustedes pudieron ver la forma del puente, se las voy a poner por una esquinita por acá. Son dos arcos enormes. Esos dos arcos se construyeron al mismo tiempo de los dos lados del cañón y tenían que encontrarse en el medio sin errores, ni errores de centímetros. Esta es la carretera que comunica Nevada con Arizona. Imagínense construir todo este puente y que esto se una al medio y que no te puedas equivocar. Eso es guay. Imagínense chicos que antes el tráfico de Arizona era por encima de la presa. Pueden ver por allá, miren lo estrecho que está todo eso. Estos son 4 carriles, 2 por aquí y 2 por el lado allá. Y es impresionante aquí la vista, caballero. Miren, aquí es donde de verdad tú puedes poner una perspectiva. Miren el nivel de agua allá arriba, lo alto que está, y miren el de allá abajo. Ustedes se imaginan cuánta fuerza tiene que tener ese muro de concreto. Seguimos ruta, muchachos. Ya salimos de Hoover Dam. Hey muchachos, y we are del puente. No Spanish, please. Yes, Spanish, because No. my audience is in Spanish. You have to speak in English too, because now you may Estamos deal with me. practicando English. You may deal with me that you don't going to speak Spanish anymore if you are with me. Do you remember that? Okay. Was it deal or not? But not for the video. Okay, continue. Bueno chicos, pues ya estamos ya en un mirador. Esto se llama Lake Mead Overlook. Les voy a poner la descripción bien por acá abajo. Pink water. Water. Y aquí Carlito It's not tiene water, it's agua, beer. It's agua beer. disfrazada, It's not water. una cervecitica It doesn't Estela. work. It doesn't. Miren qué clase de vista, caballero. Eso es una marina donde pueden rentar. Hay muchas partes que son parqueos para las personas que pueden parquear sus botes, y otras partes que es para rentar. Incluso en esa marina venden algunos yates que están súper escapados. Es accesible por aquella carretera del lado allá. Y por aquí adentro hay una carretera, caballero, increíble, que va directo a Ley Las Vegas. Ley Las Vegas es como un centro turístico con un lago donde puedes hacer paddleboard, puedes hacer actividades acuáticas, y tiene una onda europea. Bueno, ya lo verán por allá. Así que ya va. Miren qué clase de vista tenemos aquí. Esto es Lake Mead Overlook. Y por allá, por todos estos lugares, existe un trail que se llama Railroad Tunnel Trail, creo que se llama. Le pongo la descripción bien por acá. Que pasa por dentro de las montañas, que es como un antiguo ferrocarril. Es bastante cortico, tiene muchos lugares que se entrelazan. Si ustedes son amantes del hiking como yo,
Ya saben que por aquí pueden venir, parquear el carro y hacer su pequeña caminatica. Vamos a coger ahora al final esta parte que va por dentro, pero realmente es mucho más cerca ir a Las Vegas por aquí. Lo único malo es que tenemos que pagar aquí el peaje, porque todo esto, toda esta zona alrededor forma parte de Lake Mead National Recreational Center. Vamos a ver cuánto cuesta, pero al final vale la pena y es un día nada más. Creo que son como 15 o 20 pesos, ahí les diré ahora. Otra cosa es que si tienen el National Park Pass, que cuesta $80 para los residentes de los Estados Unidos, y es gratis la entrada en todos estos parques nacionales. Si tú tienes el pasecito ese, de las personas que viajen mucho por aquí, incluso los que vengan a una visita prolongada a los Estados Unidos, es muy recomendable que lo compren, porque imagínense que una sola entrada aquí cuesta 25 pesos y el pase para un año entero te cuesta 80 y puedes entrar a todos los parques nacionales de los Estados Unidos. Así que ya saben por ahí. Willow Beach. Oh, I've been there. You have? Yeah, it's Gorgeous. perfect. Colorado River. But it's a little cold now. Up the hill, take a left, 25 minutes. It's pretty. It is cold out. We already had spring. Sometimes it's good to take a cold plunge. Sometimes it is, yes. Well, the water temperature here is 47, something like that. But it's Little chilly. year round. It's the same. It's Pretty a little. much. It's a little cold. Yeah, but in the summertime, you really need it. Oh yeah, 100 degrees out. You can really use some cold. Right? Have a Okay, nice day. fellas, have a blessed day. You too. Bueno chicos, aquí pegamos ya el pasecito, $25 y nos sirve una semana. Así que cuando vote a Carlos, voy a venir de nuevo a darme un hiking por acá, por el Railroad Tunnel. Seguimos, vamos a Las Vegas por dentro. Vamos a por lo menos tener una carreterita bastante bonita. Por aquí hay un RV camp y una playa, como si fuera una playa, pero bueno, es un lago, ustedes saben, agua dulce. Que también en temporada de calor, que en Las Vegas hace 100 grados, caballero. 100, 120 grados. Pero el lago siempre se mantiene frío. O sea, cuando vienen al lago a bañarse en el lago, la temperatura en el lago está fresquita. Lo que afuera no puede salir porque haces como Rango, como el lagarto en la película que sale para el sol y hace, se explota el pellejo. Welcome, this is your life now. The wasteland where we all take a vow. Bienvenidos muchachos a Las Vegas. A ver qué lugar más impresionante. Aquí pueden ver que es un lugar donde hacen muchas actividades. Incluso se hace kayak nocturno a veces. Y unos hotelitos bastante cookies, bastante populares con un estilo europeo. Generalmente muchas personas cuando quieren escapar un poquito de Las Vegas se reservan aquí, vienen un par de días porque es otra cosa completamente distinta para ver. Lo que pasa es que esta temporada es baja. Normalmente todos estos restaurantes y bares están llenos, incluso tienen grupos que tocan música en vivo. Tienen para estos jardines. Este es un hotel Hilton. Incluso tiene un estilo como de Venecia. Ahí les voy a enseñar ahora un puente que pasa por encima del lago y con sus casitas, como si fuera el puente de Londres se está cayendo. Pero esto es un lugar, caballero, que tiene una vibra y al final, ni en temporada alta realmente, está lleno de personas. Está infraexplotado completamente. Qué gracioso, chicos. Esto es como un boutique para mascotas, un spa. Y miren cómo tienen las casitas para que sus perritos se relajen aquí, en lo que ustedes se toman una bebida bastante cara en el otro lado. Que realmente todo este lugar es un poquitico pricey. Todo esto tiene como una onda europea. Y por allá tenemos una marina que pueden alquilar ahí kayak, pueden alquilar paddleboard, pueden incluso alquilar yatecitos, pueden ser eléctricos o de motor, sencillamente con la licencia de conducción de carro normal. Te dan un mínimo técnico ahí para que tú puedas alquilar tu yate y
compartir con los amigos. Muchos restaurantes, todos vacíos. Por la noche siempre hay un poquito más de vida. En temporada de frío, como prenden todas las fogatas exteriores. Miren lo que le estaba diciendo, chicos, del puente. El puente de Londres se está cayendo. Esto es una plataforma que está sobre el lago, que a veces por la noche, bastantes veces a la semana, vienen artistas a tocar música en vivo. Y por ahí venden unos heladitos bastante sabrosos. Todo este lugar alrededor, muchachos, tienen una cantidad de casas que la más barata, cuando la buscas en el mercado de casas, en Silo, en cualquier cosa, son 2 o 3 millones de dólares. Entonces, vaya, ¿para qué? Unas mansiones, cuando cogemos el kayak, que a veces hemos cogido el kayak y hemos dado la vuelta por ahí, puedes verle los patios a las casas, que es tremendo. Miren la marina aquí, muchachos. Parece que ya está cerrada ya. Este lugar también es pet friendly, así que pueden venir con sus perritos y con sus gaticos. Miren para todas esas casas, caballeros, que están construyendo ahí. Muchas de esas casas aún no se han ni vendido, pero imagínense, cada una de esas casas está fácil por encima del $1.000.000. Y esta de aquí es la cabina donde hacen la renta de los kayaks y de los paddleboard y todo eso. Que eso es online también, tienes que llenar unos formularios ahí. No son muy complicados, pero bueno, no es tampoco de ir y pagar y ya y montarte. Tienes que hacer su trámite online. 3 horas después. Bueno, actividad nocturna, muchachos. Ya vamos a dar un recorrido por los casinos y vamos a empezar por el Strat, que es el que tiene la torre, que tiene muchos deportes arriba, para ver uno de los shows eróticos para adultos más sexy de Las Vegas. Se llama Rouge en francés. Nos salió bastante barato, costó como $65. Es un show artístico, caballero, no es demasiado, ustedes saben, no es un strip club. Es un show erótico, sí hay bastante desnudo. Hay una parte del show que no permiten filmar y ya casi terminando el show, las muchachas se ponen en la parte de arriba, entonces dicen que ya puedes tomar fotos y filmar la última parte. Así que vamos a vivir un poco de la experiencia de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ahí tenemos ya estamos a la entrada del teatro. Vamos a sacar los tickets aquí, que son digitales. Así, a 11 y a 2. It's time to celebrate our bodies, our passion, our desire. This is Sin City, so let's go wild. We're calling all the lovers. See, you practice that pose. Anybody else? I like it. Ya acabamos el show. Es una experiencia bastante agradable, ¿entiendes? No es todo extremadamente explícito, ¿no? Tiene su parte artística bastante buena. Al final puedes tirar una fotico con los artistas, buena música. Vamos a ver si acabamos la noche en Fremont Street Experience. Esa es la parte antigua del downtown de Las Vegas. Así que andando, muchachos. Bonito este cartel de Las Vegas que está fuera del Strat. Y de ahí arriba, caballero, se tiran gente en cuerda hasta acá abajo. Ahí arriba hay un restaurante y una cantidad de juegos extremos. Vamos ahora a caminar para concluir la noche en Fremont Street Experience. Muchos lugares por aquí, por el street. Vamos a ver estas barreras, desgraciadamente por 1 o 2 veces que han sucedido atropellamientos masivos. Y entonces, atropellamientos masivos, o sea, gente que cuando estaba toda la historia del 9/11, algunos terroristas cogían carros y entonces le pasaban por arriba a la gente en el boulevard. Pasó 2 veces. Entonces, aquí ven,
instalamos estos muros de control. No en todos los lugares, pero por lo menos en los más concurridos de personas. ¡Viva Las Vegas! Bienvenidos muchachos a Fremont Street Experience. Esta es la parte antigua de Las Vegas y una de las más animadas. Aquí podemos encontrar de todo, muchachos. Esto sí es puro ron y la mamajuana. La puedes oler en todos lados. Mira, muchachos, le iba a hacer el cuento. Este lugar de aquí se llama Heart Attack Grill. Los que tengan 350 libras tienen una pesa aquí, ven, que tú te pesas, comen gratis. Y ahí te sirven hamburguesa y comida muy muy grande. Entonces, si tú logras comerte toda la comida, es gratis. Y si no, te azotan con un látigo. Un cartel es bastante gracioso. Miren que dice: mucho cuidado, este establecimiento es malo para su salud. Y se acepta solo cash porque puedes morir de un ataque antes de que acabes de comer. Y así, chicos, termina nuestro primer día por Vegas. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y se vienen otras muy muy interesantes. Recuerden, like, subscribe, comenta y comparte. Nos vemos. Trunks full of wine, we're gonna stay up, have the time of our lives. The night